inductor conectado en paralelo, lo podemos ver como la inductancia equivalente en paralelo entre la jésima inductancia multiplicado por la corriente I de T de entrada al arreglo inductivo. Entonces, vimos que en este caso la corriente es inversamente proporcional a la inductancia sobre la cual queremos ver la corriente, ¿no? Entonces decimos donde IJ o I subíndice J es la corriente en el jésimo inductor del arreglo en paralelo. Creo que hasta aquí nos quedamos. Entonces lo que decíamos, la corriente se divide en proporción inversa a las inductancias y haciendo referencia a lo que obtenemos para las corrientes en resistencias, decimos, tenemos la corriente en la jésima resistencia, es la resistencia equivalente en paralelo entre la, perdón, jésima resistencia por la corriente que estamos aplicando al arreglo. Entonces vemos que tiene una forma semejante. En lugar de depender de la resistencia para los resistores, ahora depende de la inductancia, específicamente de la inductancia sobre la cual queremos determinar la corriente, es inversamente proporcional a esta. Siempre vamos a tener la inductancia en paralelo en el numerador del cociente. De esta forma decimos es para cualquier cantidad de inductores, estamos hablando de n inductores que estuviesen conectados. Entonces, obviamente la inductancia equivalente en paralelo dependerá de los elementos que tengamos en paralelo, ¿no? Será la suma, más bien el inverso de la inductancia será igual a la suma de los inversos de las inductancias. Entonces, bueno, dependerá de cuántos inductores tenemos conectados para obtener la inductancia en paralelo. Si nosotros queremos ver el caso particular de dos inductancias en paralelo, o dos inductores en paralelo, si le aplicamos una corriente I, tendríamos entonces la inductancia, perdón, la corriente en el primer inductor sería la inductancia en paralelo equivalente entre el inductor 1 por la corriente I de entrada. En este caso, como solamente tenemos un par de inductores, tendríamos que el inverso de la inductancia es 1 entre L1 más 1 entre L2. Entonces, la inductancia en paralelo, pues será de esta forma, el producto de las inductancias entre la suma de las inductancias, y esa es la inductancia equivalente paralelo, pero dividido entre L1, pues entonces obtenemos que esta inductancia L1 se elimina y nos queda L2 entre L1 más L2 por la corriente I. Algo similar a lo que veíamos con las corrientes en resistencias, en las cuales nos quedaba de esta forma, suponiendo que tenemos R1 y R2 en paralelo. La corriente en el inductor 1 sería R2 entre la suma de las resistencias por la corriente de entrada.
Y algo semejante para la inductancia 2, su corriente estaría dado por la inductancia equivalente en paralelo dividido entre L2 por la corriente I, y nuevamente observar que, pues como es la inductancia en paralelo, este término queda igual que en el anterior. Estamos hablando siempre de la inductancia en paralelo, hablando de inductancias L1 y L2, que les llamamos, pues obtenemos su paralelo y ahora lo dividimos entre L2. Decimos I1 es inversamente proporcional al inductor 1. La corriente I2 es inversamente proporcional a la inductancia 2. Entonces, cuando manejamos esto en la expresión, nos queda de esta forma y entonces la inductancia L2 se eliminan y nos queda L1 entre L1 más L2 por la corriente I, y decimos esto nos quedaba de la misma forma para las resistencias, y nos queda entonces R1 entre R1 más R2 por la corriente I. Entonces eso es lo que tenemos para las inductancias en paralelo, y decimos el caso particular de 2, pues muchas veces nos será más fácil aplicarlo en esta forma que en esta. Decimos esta nos conviene más cuando tenemos más elementos en paralelo. Y obviamente esta que tenemos aquí es la que utilizamos más comúnmente cuando sabemos que solamente son dos inductancias en paralelo. ¿Ok? ¿Dudas sobre esto que hemos visto sobre el inductor? Estamos haciendo como una especie de aplicación de los mismos conceptos que aplicamos para las resistencias, que hablábamos de resistores en paralelo, en serie, luego la división de voltaje, la división de corriente. Todo esto lo vimos para los resistores. Ahora lo que estamos haciendo es verlo para los inductores y obtener las expresiones que se pueden aplicar. ¿Alguna duda con respecto a lo que llevamos sobre inductores? No, no, profesora. Ok, entonces vamos a continuar. Lo siguiente sería ver los elementos capacitores. Recordar que estamos ahorita viendo elementos que almacenan energía. Entonces ahora el siguiente elemento que podemos estudiar, que tiene esta naturaleza de almacenar energía, son los capacitores. Entonces, bueno, el capacitor va a estar construido o consiste de dos conductores separados. Estos conductores pues tienen forma de placas, porque conductor, un cable pues también es un conductor, pero estos dos conductores que vamos a utilizar para el capacitor tienen forma de placa, es decir, una superficie de estos elementos, ¿no? En lugar de, por ejemplo, decía un alambre o cable. Entonces, estos dos conductores que vamos a tener se separan entre sí con un material no conductor, es decir, entre las dos placas, por llamarles así, entre las dos placas del dispositivo, se coloca un material que no permita el paso de la corriente, al menos cuando hablamos de corriente eléctrica. Este material, por esa naturaleza de no dejar pasar la corriente eléctrica, recibe el nombre de aislante. Digamos, es como en el lenguaje más sencillo, por ejemplo, que manejan algún personal que tenga que ver con
cuestiones de electricidad. Entonces los denominan aislantes a estos materiales. Su, digamos, nombre técnico es en realidad un dieléctrico. Ujú. Entonces, bueno, este es el diagrama de un capacitor. Entonces, tomamos nota para que vayamos analizando los elementos del capacitor. Bien, observamos que tenemos aquí indicado en la figura los conductores que en realidad vienen a ser los cables o terminales de conexión, que obviamente también necesitamos que sean de material conductor para que puedan a través de ellos circular la corriente. Observamos esto que mencionaba de los dos conductores separados, son estas placas que se indican aquí. Obviamente la del lado izquierdo no se puede observar claramente porque está ligeramente inclinada la percepción del dispositivo. Entonces, una placa como esta que vemos a la derecha es la que está también del lado izquierdo. Y decimos son placas que permiten la transmisión de la corriente eléctrica, es decir, las cargas eléctricas se pueden desplazar sobre este material. En medio de estas placas tenemos lo que es el material dieléctrico, decía, o aislante, que lo que nos va a hacer para lo que está ahí es para no permitir el paso simplemente de las cargas de corriente. Ya habíamos mencionado esto de, por ejemplo, que en cables, si nosotros aplicamos una fuente, pues estaríamos viendo alguna cantidad de cargas que se desplazan. Entonces, en este caso, lo que buscamos con este material es separar estas placas donde se acumulan las cargas y entonces el desplazamiento o la corriente que nosotros vamos a ver va a ser una corriente que se establece porque hemos establecido dentro del dispositivo una separación de cargas. Más que el simple hecho de que las cargas fluyan, lo que estamos haciendo es lograr la separación de las cargas en esos materiales conductores que están indicados como placas. Entonces, los capacitores lo que van a hacer es almacenar cargas y podremos entonces medir un voltaje entre sus terminales. Cuando nosotros aplicamos a un capacitor un voltaje, lo que va a hacer es que paulatinamente va a ir cargándose, es decir, haciendo la separación de cargas en sus placas. Eso es a lo que le llamamos carga en un capacitor, que se va a establecer de esta manera. Es decir, la carga que nosotros tengamos en el capacitor va a ser el valor de su capacitancia. Esto depende obviamente de cómo fue construido el capacitor y cuánta capacitancia tiene. Entonces, esta variable que estamos indicando es de la capacitancia. Y habíamos mencionado que
lo que hacemos es establecer una separación de cargas, y una separación de cargas no es más que un voltaje. Entonces, lo que obtenemos es que la carga es igual a la capacitancia por el cambio en el voltaje, es decir, la diferencia de potencial que tenemos en las placas va a cambiar en el tiempo. En algún momento, cuando nosotros medimos tal vez por primera vez, el voltaje va a tener un valor, a los 3 segundos puede tener otro valor y así sucesivamente. En, este, en esta relación que estamos estableciendo, Q se refiere a la carga almacenada en el capacitor. Esta variable va a tener unidades de Coulomb. La capacitancia va a ser una constante de proporcionalidad que es positiva y que denominamos capacitancia. Tiene unidades de farads. Los farads en realidad son unidades derivadas de otras unidades que a su vez también son derivadas, no son básicas, que son Coulomb sobre volt. Entonces, a eso equivale un farad. Y finalmente, el delta B, que es la diferencia de potencial entre las terminales del capacitor, es decir, entre las dos placas por las cuales está formado el capacitor y que podemos ver una diferencia de potencial, pues es precisamente este delta B. Esta diferencia de potencial tiene unidades de volt y con ello podríamos entonces determinar la carga que hay almacenada en el capacitor. El símbolo de circuito, es decir, como lo vamos a representar como elemento de circuito, es de esta forma, indicando pues precisamente las placas que lo forman y esta separación que dejamos entre ellas pues es lo que nos daría el posible dieléctrico que hay ahí. Entonces, bueno, este es nuestro símbolo de circuito que vamos a utilizar para representar los capacitores. Si nosotros consideramos que la diferencia de potencial es infinitesimal, es decir, es extremadamente pequeña, pues entonces lo podremos ver como un diferencial de voltaje. Entonces, nuestra ecuación cambia a que la carga va a ser igual a la capacitancia por el diferencial de voltaje. Estamos considerando ese delta B infinitesimal. Entonces, si nosotros derivamos esta ecuación con respecto al tiempo, derivando, porque le puse derivando. Bueno, con respecto al tiempo, sí. Si la derivamos con respecto al tiempo, es decir, este Q, que es una carga, asumimos que puede estar cambiando en el tiempo, que tiene una función en el tiempo, entonces la derivamos con respecto al tiempo. Y lo mismo sucede con el diferencial
del voltaje o del potencial, también lo derivamos con respecto al tiempo. Entonces, lo que vemos del lado izquierdo tenemos el cambio en la corriente por unidad de tiempo, por el cambio en el tiempo, realmente viene a ser la corriente eléctrica. Decimos es la rapidez con la que cambia la carga en el tiempo, es la corriente. Y nos queda entonces que la corriente es igual a la constante de proporcionalidad, que es la capacitancia, por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Esta es la relación de corriente-voltaje para el capacitor. Vemos que la corriente es proporcional al cambio en el voltaje con respecto al tiempo y que tenemos una constante de proporcionalidad, es decir, ese cambio se ve multiplicado por esa constante y obtenemos una determinada corriente. Esa es la corriente que fluye por el capacitor. Entonces, en general decimos, lo podemos expresar como funciones del tiempo y bueno, hacer la especificación que es la corriente en el capacitor como función del tiempo, es la capacitancia C que es constante, no cambia en el tiempo, por la derivada del voltaje en el capacitor como función del tiempo. Decimos en realidad la forma como más formal, valga la redundancia, de escribirlo sería como el voltaje en el capacitor como función del tiempo. Y eso es lo que vamos a derivar con respecto al tiempo. Entonces, lo que nosotros veríamos es que si tenemos o queremos obtener un voltaje constante a través del capacitor, requeriríamos que la corriente que pasa por el capacitor sea cero. Esto nos llevaría a una congruencia con esta ecuación porque si nosotros tenemos que el voltaje es constante con respecto al tiempo, pues su derivada en realidad es cero, no cambia. Entonces, si esto es cero, aunque aquí se esté multiplicando por la capacitancia C, la corriente en el capacitor será cero. Entonces, lo podemos enfocar desde las dos formas. Decir, bueno, si tenemos un voltaje constante en el capacitor, entonces la corriente a través de él es cero. Y si nosotros tenemos a través de un elemento que hay una corriente cero, podemos decir que ese elemento en ese momento, en esas circunstancias, se está comportando como un circuito abierto, que tenemos una corriente cero. Entonces decimos, un capacitor se comporta como un circuito abierto cuando tenemos voltajes de corriente directa, es decir, voltajes constantes. Suponer que la forma general que estamos diciendo para el voltaje en el capacitor en realidad no es una función del tiempo, sino que es una constante. Voy a suponer que tengo, por decir, 5 volts, pero como son 5 volts constantes, cuando yo quiera derivar con respecto al tiempo, pues su derivada es cero y por lo tanto lo que decíamos, la corriente es cero y lo consideramos un circuito abierto. Ahora bien, como analizábamos para el caso del inductor, si nosotros hacemos una variación brusca de voltaje, es decir, nosotros el voltaje con respecto al tiempo
a suponer que tenga un valor así. Por pequeñito que haga el cambio, pero lo hace de esta forma, estaríamos hablando de un cambio instantáneo. En este caso, el dt tiende a cero, prácticamente cero, y entonces estamos dividiendo entre cero nuestra ecuación. Y obviamente eso nos lleva a una corriente infinita. Y esto no es posible que suceda en el capacitor. Entonces, esa variación brusca o instantánea de voltaje nos llevaría a una corriente infinita. Pero si nosotros aplicamos una corriente infinita al capacitor, pues decimos, podemos llegar incluso a su valor máximo y por lo tanto que se dañara el dispositivo porque estamos queriendo que almacene más voltaje del que puede almacenar en un momento dado. Bien. El voltaje del capacitor ahora lo vemos al revés. Ahorita trabajamos con una expresión en la cual la corriente la obtenemos en términos del voltaje en el capacitor. Ambas variables son en el capacitor, tanto la corriente como el voltaje. Entonces, si ahora nosotros lo vemos así, lo podemos invertir. El voltaje del capacitor puede expresarse en función de la corriente si nosotros hacemos las operaciones pertinentes. En este caso decimos, tenemos esto, multiplicamos por el diferencial de t. Entonces, al multiplicar del lado derecho, este se anularía y nos quedaría de esa forma. C por la derivada del voltaje en el capacitor sería igual a la corriente y C de t. Entonces nos va a quedar de esta forma. La derivada del voltaje por 1 en C, la corriente en el capacitor por el diferencial de t. Si integramos en ambos lados de la ecuación, en este caso, obviamente, para la integración del voltaje en el capacitor, hablaríamos de un voltaje en el capacitor en un tiempo t0 y un voltaje en el capacitor en el tiempo t. En el otro caso tendríamos la integral de 1 en c por la corriente IC de t con respecto al tiempo. Entonces, los límites de integración son de t0 a t. Esto al integrar nos quedaría, del lado derecho, nos quedaría el voltaje en el capacitor menos el voltaje en el capacitor en el tiempo t0. Y eso pues igual a 1 entre c, la integral de t0 a t de la corriente IC de t por el diferencial del tiempo. Este término que tenemos aquí, que es el voltaje en el capacitor en el instante inicial, que es t0, lo pasaríamos del lado derecho y aquí está nuestro voltaje en el capacitor en el tiempo t0 con signo positivo porque dijimos está cambiando y tendríamos esto, ¿no? Entonces en lugar de ser negativo
ahora pasa a positivo. Entonces, esta es la expresión que nos quedaría para el voltaje en el capacitor. Como hicimos en el inductor, muchas veces podemos considerar un tiempo menos infinito, con lo cual podemos asegurar que en algún momento el el circuito todavía no tenía ningún tipo de energía, por lo tanto tendríamos que el voltaje sería cero. Si nosotros elegimos un tiempo t0 igual a menos infinito, decimos, ya se puso a funcionar el circuito, ya se le aplicó energía, ha estado así por mucho tiempo y después de que ha estado por mucho tiempo en esas condiciones, ahora sí ya deseamos aplicar esta relación. Entonces, si hemos elegido que el tiempo inicial es menos infinito, entonces obtenemos que el voltaje en el mes menos infinito también sería igual a cero. De esta manera, lo que nosotros veríamos para la ecuación de integración que teníamos, pues es que el voltaje en el capacitor en algún instante t es igual a 1 entre c por la integral desde menos infinito a t. Decimos, estamos suponiendo que este tiempo t0 es menos infinito. Bien. Con esto ya podemos considerar que el voltaje inicial en el capacitor es cero porque nos remontamos muy atrás en el menos infinito y en ese entonces pues no se ha aplicado nada de energía. Obviamente aquí necesitamos manejarlo de esa manera, no permitir que haya algún voltaje almacenado en el capacitor cuando nosotros requerimos que las condiciones iniciales sean cero, porque muchas de las veces efectivamente el voltaje en el capacitor ya tiene algún valor, ya corresponde con algún valor. Ahora lo que queremos es verificar para esta relación. Bien, entonces a partir de esto vamos a calcular la potencia en el capacitor. Nuevamente hablamos de potencia instantánea y diríamos que la potencia es el producto del voltaje por la corriente que atraviesa el capacitor. Entonces, esta es la potencia instantánea, el voltaje que vemos en las terminales del capacitor y esto sería la corriente que medimos que fluye por el capacitor. Y si sustituimos ahora la corriente que ya la habíamos obtenido como la capacitancia C por la derivada del voltaje con respecto a T, la ecuación nos queda de esta forma. Es decir, en esta forma aún no hemos determinado cuánto es la corriente I del capacitor. Pero si nos están indicando que también se puede calcular de esta forma, bueno, pues es buscar otro método en el que no se requiera saber forzosamente la corriente, la potencia. Entonces esto nos va a quedar, decía, la potencia
va a ser la capacitancia por el voltaje en el capacitor por la primera derivada del voltaje también en el capacitor por dt. Esa es la relación que encontramos para la potencia a partir de que el subcorriente del inductor está dado como C por la derivada del voltaje con respecto a T. Bien, ahora vamos a calcular la energía en el capacitor. La energía que recibe un capacitor se almacena en el campo eléctrico que se forma entre las placas del capacitor. ¿Por qué se forma? Esto lo voy a poner aquí un poquito así como más separado. Esas son, digamos, las placas del capacitor. Y lo que estamos haciendo realmente, lo que decía es, por un lado se van a almacenar en una de las placas cargas positivas y en la otra se van a almacenar cargas negativas. Esto nos va a llevar a formar un campo eléctrico entre esas placas. Y entonces podemos expresarlo por la integral de la potencia en el intervalo de tiempo que corresponda. Ahí nosotros elegimos el intervalo en el cual se va a hacer la medición de la energía en el capacitor. Entonces, de forma general, decimos la energía es la integral de la potencia instantánea. Entonces, en esta primera integral, tenemos que es la integral desde T0 a T. Recordar que estamos haciendo un cambio de variable. Y entonces lo que integramos es la potencia por el diferencial del tiempo. Es decir, vamos a integrar con respecto al tiempo. Y para la potencia, pues sustituimos esta última expresión que fue la que obtuvimos en la clase anterior, en la diapositiva anterior. Entonces tenemos la capacitancia por el voltaje por la derivada del voltaje. Pues aquí podemos ver que el diferencial del tiempo, podemos hacer un cambio en la variable de integración, eliminar ese diferencial del tiempo. Por lo tanto, cambian nuestros índices de integración. En lugar de T0, T0 ahora cambia al voltaje en el tiempo T0, que ahora estamos integrando con respecto al voltaje. Y para el tiempo T, el que sea, lo que tenemos es que nuestro nuevo límite de integración es ahora el voltaje como una evaluación, de decir, en algún instante T, el voltaje en el instante T va a ser nuestro límite de integración superior. Todo esto entonces multiplicado por la capacitancia, que como es constante con respecto al tiempo, pues lo podemos eliminar o sacar de la integral y ponerlo como una constante simplemente que multiplica a la integral. Y entonces nos queda la integral desde el voltaje en el tiempo cero hasta el voltaje en el tiempo t. ¿De qué? Pues lo que vamos a integrar es la función del voltaje con respecto al voltaje. Entonces, si desarrollamos esta integral, nos queda que estamos integrando b por dB. Entonces sería el voltaje al cuadrado por 1/2 por la evaluando en los límites del voltaje en el tiempo t0 y el voltaje en el tiempo t.
De ahí entonces que nos quede lo que decía, un medio de la capacitancia por, y aquí es donde hacemos la evaluación, pero la evaluación es el voltaje en el tiempo t menos el voltaje en el tiempo t0. De donde entonces lo que podemos asegurar esto es la energía en el capacitor. Y si sabemos que estamos integrando con respecto al tiempo, que estamos hablando de instantes, pues en este caso hablamos de la energía en el tiempo t, de toda esa red eléctrica que estamos analizando, menos la energía en el capacitor en el tiempo t0. Entonces hablamos de una diferencia de energías, es decir, el valor que tenemos de energía inicial debe ser restado al valor de la energía en el tiempo t. Y esto decíamos de la ecuación nos da un medio de C factorizando el voltaje al cuadrado en el tiempo t menos ahora, porque su voltaje final, menos el voltaje en el tiempo t0, obviamente el voltaje al cuadrado. Entonces decimos, esa es la correspondencia, obviamente. Hablamos de un voltaje en el tiempo t0. Como hicimos en el caso de los inductores, también en este caso, en esta expresión, es común considerar que el voltaje en el tiempo t0 se ha elegido un instante de manera que ese voltaje efectivamente sea cero. Para que ese voltaje sea cero necesitamos irnos lo más atrás que se pueda en el tiempo hasta llegar al punto en el que no se ha aplicado ningún tipo de energía. Entonces, como no se ha aplicado ningún tipo de energía, pues entonces ya se puede considerar la energía inicial cero. Entonces, lo que tendríamos para la energía es que quedaría como la energía en el capacitor en un tiempo t es igual a un medio de la capacitancia y únicamente ahora multiplicado por el voltaje al cuadrado evaluado en el tiempo t. Entonces, esto es lo que nos quedaría como forma general para la energía en el capacitor que tiene algún valor de capacitancia C y que el voltaje como función del tiempo pues también puede ser alguna forma que efectivamente nos dé que cambie en el tiempo. Entonces vamos a tomar como energía cero la que corresponde a cualquier instante que nosotros consideremos en el circuito, pero en el cual el voltaje del capacitor sea cero. En cualquier instante que siga a ese instante en el que todavía no se ha aplicado energía, entonces no hemos dado el tiempo suficiente para que el capacitor pueda almacenar energía. Entonces en este caso también tendríamos que sería cero. Ahora bien, para el caso contrario, siempre que el voltaje
no sea cero, no importa la polaridad, el signo del voltaje, no importa eso, lo que podemos asegurar es que hay una energía almacenada en el capacitor. En consecuencia a todo esto, lo que podemos deducir es que la potencia que debe ser entregada al capacitor durante cierto tiempo debe ser devuelta después. O sea, si nosotros entregamos una cierta cantidad de energía, de potencia al capacitor, este la va a retener dentro de sus placas, pero después va a tender a liberarlo. Y entonces, en este caso, pues podríamos considerar esta nueva condición. Vamos a ver los capacitores en serie. En el circuito tenemos una fuente de voltaje con varios capacitores conectados en serie entre sí. Vamos a suponer que tenemos el caso general de n capacitores conectados en serie. Como están conectados en serie y estaríamos aplicando una fuente de voltaje, pues sabemos que esta energía de la fuente de voltaje, al estarse aplicando al circuito, lo que va a hacer es establecer como respuesta una corriente que circula por la malla del circuito. Como todos los elementos están conectados en serie, esta corriente es la misma para todos los capacitores que están ahí conectados. Siguiendo la convención de signo pasivo, decimos la corriente I en C1 va en este sentido, la corriente I2 en el tiempo C2 va a ir en este sentido y así sucesivamente. Sabiendo entonces que la corriente está fluyendo de esa manera y que un capacitor es un elemento de circuito, pues podríamos sustituir cada uno de los capacitores por un elemento, sin indicar de qué tipo se trata, sabiendo que su voltaje corresponde con la corriente que se está estableciendo. Es decir, el voltaje podrá ser obtenido en términos de la corriente o a la inversa. La corriente podemos obtenerla en términos de los voltajes que encontramos en cada uno de los capacitores. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, lo que mencionaba, realmente para n capacitores conectados en serie, el voltaje de la fuente será igual a la suma de los voltajes de todos los capacitores, desde B1, B2, etcétera, hasta el voltaje N. Entonces vamos a determinar los voltajes, ¿no? Cada uno de estos voltajes, la forma general para el voltaje en un capacitor está de esta forma. Bueno, incluyendo posiblemente un voltaje inicial. En algunos casos decíamos, podríamos tomar el tiempo muy atrás y entonces suponer que esa variable pues es cero en ese instante. Entonces eso es lo que tendríamos. Sustituyendo en cada uno, si sabemos que cada uno de los capacitores está conectado en serie,
La corriente que pasa a través de cada uno de ellos es la misma y la vamos a manejar como la corriente I. Entonces, en este caso, lo que vamos a obtener es esto, ¿no? Para el primer voltaje B1 que tengo 1 entre C1 por la integral de T0 a T de la corriente I de T más un voltaje inicial del capacitor, es decir, si había un voltaje almacenado en el capacitor antes de que hagamos toda la evaluación, ¿no? Entonces, para el voltaje en el capacitor 2, pues también tendríamos 1 entre C por la integral de T0 a T de la corriente I de T, y a eso le añadimos el voltaje B2 en el tiempo T0. Decimos, este voltaje para ese inductor tendría un voltaje B2 inicial si es que las condiciones así fueran. Y finalmente, para el capacitor N, 1 entre C N por la integral de T0 a T de la corriente I de T. Y nuevamente tendríamos que considerar el voltaje N en el tiempo T0. Entonces, de aquí nosotros podríamos factorizar, porque si vemos en la ecuación anterior, tenemos este factor, no es cierto, perdón, es este factor, este y así sucesivamente hasta este. Entonces, vemos que ese factor se mantiene constante. Lo que no se mantiene constante es las esto que estamos multiplicando 1 entre C1, en el otro caso es 1 entre C2, en el siguiente 1 entre Cn y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para cada término se mantiene la integral y lo que cambia es la constante que la multiplica. Y por otro lado tenemos los voltajes iniciales para cada uno de los capacitores. Por lo tanto, lo que decía, podemos en un momento dado factorizar esa integral y agrupar los voltajes iniciales. Permítanme.
Ok, continuamos. Entonces, tenemos esto y entonces estamos agrupando. Entonces, el voltaje va a ser igual a la suma de todos los inversos de las capacitancias que multiplica a la integral desde T 0 a T de la corriente, que sabemos que es la misma para todos los capacitores, y después vamos a tener un término que es la suma de todos los voltajes iniciales en el capacitor. Ahora bien, por ley de voltajes de Kirchhoff, lo que nos quedaría es que el voltaje de la fuente va a ser igual a la sumatoria de todos los inversos de las capacitancias por la integral de T 0 a T de la corriente más el voltaje inicial en el capacitor. Este voltaje inicial en el capacitor en realidad es la suma de los voltajes, perdón, el voltaje inicial total, este es el voltaje inicial total, es igual a la suma de los voltajes iniciales en cada capacitor. De esta forma, eso es a lo que le estamos llamando el voltaje en el tiempo T0. Es la suma de todos los voltajes iniciales de cada uno de los capacitores. Entonces, bueno, ahora vamos a suponer que tenemos un solo capacitor y que lo conectamos en paralelo o en serie, como lo querramos ver, en este caso en particular, con una fuente de voltaje. Si lo vemos desde el punto de vista de que está conectado en serie, pues aquí tenemos un nodo que une la fuente de voltaje con el capacitor, por lo tanto la corriente que entra es la misma corriente que sale. Y lo mismo para el nodo inferior. Por lo tanto, podemos decir que se trata de una sola corriente de malla. Esa corriente circula por el capacitor CS. Entonces, nosotros tendríamos este capacitor CS por la forma en que lo que decía, también podemos ver lo que está conectado en paralelo. Si vemos, la terminal positiva de la fuente está aquí, por lo tanto nos fija un voltaje mayor en la placa superior del capacitor. Y la terminal negativa nos va a establecer una polaridad más negativa en ese mismo capacitor. Entonces, si recordamos, para los elementos pasivos, recordar que la corriente debe de fluir de un mayor a un menor potencial. En este caso está cumpliendo con esa relación. Entonces el voltaje lo podríamos ver como 1 entre la capacitancia CS por la integral de T 0 a T de la corriente y por el diferencial del tiempo, más un posible voltaje inicial que tengamos total. En este caso, en el capacitor CS, tendríamos un voltaje inicial posiblemente. Decimos de manera general, hay un voltaje en este capacitor en el tiempo T0. Lo que se da después de ese tiempo T0 se genera a través de esta integral que va desde el tiempo T0 hasta el tiempo T.
Entonces, lo que buscamos es que este circuito sea equivalente al que teníamos de una conexión en serie de n capacitores. Entonces, esta ecuación, decimos, debe representarnos la misma respuesta, es decir, darnos la misma respuesta que el capacitor, que el arreglo de capacitores en serie. Por lo tanto, entonces, la ecuación, para que realmente sean equivalentes, requeriríamos que el valor de la capacitancia CS, es decir, 1 entre CS, sea igual a la suma de los inversos de todas las capacitancias que teníamos en el arreglo en serie. Expresado como sumatoria, diríamos la suma de todas las capacitancias de subíndice J, donde J va desde 1 hasta N. Si la capacitancia CS cumple con esto, pues entonces cuando lo sustituimos, cuando en la ecuación aquí sustituimos ese valor, pues efectivamente nos va a dar la ecuación que obtuvimos aquí. Entonces tendremos la misma respuesta en ambos circuitos. Entonces, el equivalente de los N capacitores conectados en serie puede tomarse como un solo capacitor cuya capacitancia inversa, decimos este 1 entre CS, es la suma de los inversos de todas las capacitancias desde la 1 hasta la N. Entonces, con este análisis encontramos cuál es la forma de obtener la capacitancia equivalente de N capacitores en serie. Observar que en el caso de capacitores nos dio diferente a la forma en que obteníamos la resistencia en serie, una resistencia equivalente en serie, que era simplemente la suma de todas las resistencias, o la inductancia equivalente en serie también, que nos daba o nos resultaba igual a la suma de todas las inductancias, así directamente. En este caso, manejamos los inversos. El inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los inversos también. Entonces, si suponemos el caso de dos capacitores nada más, pues tendríamos la capacitancia CS, su inverso sería simplemente 1 entre C1 más 1 entre C2. Encontrando como un denominador, tendríamos C1, C2. Aquí tendríamos C2 más C1. Y esto nos llevaría a que cuando volvemos a aplicarle aquí el inverso, nos diera pues la capacitancia CS igual a C1 por C2 entre C1 más C2. Entonces, observar dos capacitores conectados en serie nos da un solo capacitor CS, aquí aparece C2, un solo capacitor CS, pero que la forma de calcularlo es de esta forma, que si la revisamos, pues tiene una forma análoga al paralelo de las resistencias o el paralelo de las inductancias. Entonces, observar que los resultados nos están dando de manera inversa. Es decir, ahora para
encontrar una capacitancia equivalente serie, aplicamos esta forma y no la suma directa de las capacitancias. Entonces, lo que decía, esto es análogo a a la equivalencia de dos resistencias en paralelo o dos inductancias en paralelo. Veamos ahora los capacitores en paralelo. Si tenemos n capacitores en paralelo y le aplicamos una fuente de corriente, esta corriente y entra al nodo superior, que decimos todo esto es lo mismo, no tenemos nada ahí conectado más que cables conductores. Y entonces en ese nodo se unen ramas donde solamente tenemos capacitores. Asumimos entonces que esa corriente que está entrando a ese nodo se va a dividir en varias corrientes. Una corriente por esta rama del capacitor 1, la corriente I1, una corriente I2 por la rama del capacitor 2 y así sucesivamente hasta una corriente N a través de la rama del capacitor N. Observar que como todos los elementos están en paralelo, en este circuito solamente tenemos un par de nodos, el voltaje en todos los elementos es el mismo, un voltaje V, que siguiendo la convención de signo pasivo, la corriente iría de un mayor a un menor potencial. Por lo tanto, vamos a asumir que como la corriente está fluyendo hacia abajo en los capacitores, entonces la placa superior del capacitor de cada uno de ellos tiene un mayor potencial y la placa inferior tiene un menor potencial, para que efectivamente la corriente esté fluyendo de mayor a menor potencial. Entonces, si aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff, lo que tendríamos es que la corriente de entrada, bueno, sería igual a la corriente I1 más la corriente I2 más así hasta la corriente IN, que son las corrientes a través de los capacitores en paralelo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir cada una de esas corrientes por la forma general que tenemos para un capacitor. La corriente en un capacitor es su capacitancia por la derivada de voltaje con respecto al tiempo. El voltaje que utilizamos es el voltaje que hay entre las terminales del capacitor. Como todos los elementos, ya lo dijimos, están en paralelo, ya lo vimos en la figura, manejamos el mismo voltaje y este voltaje lo vamos a utilizar para cada corriente que sustituyamos. Entonces lo que obtenemos es la corriente I es igual a la corriente I1. La corriente I1 es C1 por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. La corriente I2 pues es C2 por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y ahí, bueno, aquí me falló. O le eliminamos o le ponemos aquí el dB en dt. Más ir sumando cada uno de los capacitores hasta el enésimo capacitor, cuya corriente es su capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Bien, la derivada del voltaje, dado que el voltaje es el mismo en todos los capacitores, estamos hablando del mismo voltaje, por lo tanto, la misma función, podemos factorizar
esa primera derivada y decir que la corriente I es igual a C1 más C2 más, etcétera, hasta Cn por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Lo que es lo mismo, la corriente es igual a la sumatoria de las capacitancias con subíndice J, donde J va desde 1 hasta N y todo por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y eso es lo que nos quedaría para la corriente que estaríamos manejando del circuito. Entonces, vamos a suponer ahora que tenemos un solo capacitor que conectamos en paralelo con una fuente de corriente, dado que la corriente está fluyendo sobre el capacitor en este sentido, por la convención de signo pasivo, el voltaje en el capacitor se establece más positivo en la placa superior y más negativo en la placa inferior, tal como está en el símbolo en el circuito, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tendríamos es que la corriente I de T, esta corriente que entraría a este nodo, debe ser la corriente que tenemos en el capacitor P. Si nosotros esta corriente, decimos, a esta le llamamos I de T, y a esta una corriente I del capacitor P de esta forma, y sabemos que esto es igual a la capacitancia P por dB en dt, pues es lo que estamos viendo en esta ecuación. Realmente lo que estamos haciendo es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. La corriente que entra a este nodo es la misma que sale, que es una corriente ICP, donde, siguiendo la forma de calcular la corriente en un capacitor, es la capacitancia P por la primera derivada del voltaje B. Entonces ya tenemos una relación de corriente y voltaje en el circuito. Queremos que este circuito ahora sea equivalente al arreglo de N capacitancias en paralelo. Entonces, para que estos sean equivalentes, entonces lo que debemos de tener es una equivalencia entre los valores de capacitancias. En un circuito manejamos N capacitores en paralelo y en el otro manejamos un solo capacitor con una capacitancia P, o bueno, CP. Entonces, para que esto se cumpla, tendríamos que lograr que la capacitancia P fuese igual a la suma de las capacitancias desde C1, C2 hasta Cn. O visto como sumatoria, pues la suma de todas las capacitancias con su índice J, desde J igual a 1 hasta N. Entonces, esta es la forma en que obtenemos la equivalencia de N capacitores en paralelo. Va a ser solamente una capacitancia cuyo valor corresponde a la suma de todas las capacitancias que usamos en el circuito. Bien. La división de voltaje en los capacitores se hace nuevamente viendo un arreglo en serie de capacitores. Es decir, lo que vimos en diapositivas anteriores. De esta forma. Donde esté C1, C2, hasta Cn. Entonces, la ley de voltajes de Kirchhoff
Pues si aquí tenemos un voltaje de entrada y a cada uno de estos capacitores le asignamos una variable de voltaje, para C1 tendríamos el voltaje 1, para C2 el voltaje 2 y así sucesivamente hasta el voltaje N en el capacitor N. Entonces, esto es simplemente aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff en la única malla del circuito. Entonces, vamos a sustituir cómo calculamos el voltaje en un capacitor. Pues el voltaje en el capacitor 1 sería el inverso de su capacitancia, 1 entre C1, por la integral de su corriente con respecto al tiempo, desde el tiempo t0 a t, y le sumamos un posible voltaje inicial en el capacitor 1. Y así sucesivamente iríamos revisando si cada uno de estos está completo. Esto es correcto, ¿no? Entonces lo que hacemos es agrupar, observar que la integral se repite en cada uno de estos términos y solamente cambia la capacitancia por la cual se multiplica. Y al final, bueno, pues consideraremos estos términos que son totalmente independientes al voltaje y la corriente en los capacitores. Entonces lo que tenemos ahora es que el voltaje es la suma de todos los inversos de capacitancias que multiplica a la integral. Aquí está equivocado, perdón. Aquí está, debe ser la corriente y no el voltaje. La integral de la corriente I de t desde t0 a t. Y después sí, ya sumamos todos los voltajes iniciales. El voltaje 1 en el capacitor 1, el voltaje 2 en el capacitor 2 y así hasta el voltaje N en el capacitor N. Bien, entonces, si nosotros ahora consideramos la ley de voltajes de Kirchhoff en el tiempo t0, diríamos, en el tiempo t0 tengo algún voltaje de fuente y ese voltaje de fuente, pues como es una fuente constante, tiene el mismo valor durante todo el tiempo que estamos analizando. Si aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff, recordar que la ley de voltajes de Kirchhoff es válida en cualquier instante. Entonces, en un momento dado, lo que nosotros estamos aquí considerando es lo siguiente. Voy a regresar hasta aquí, ¿no? Si nosotros tenemos por aquí, pero esta es la corriente. Entonces, si nosotros teníamos, no, perdón. La corriente que es la misma, decimos en este caso, aquí tenemos esta corriente I y aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff, decimos en cualquier instante que nosotros evaluemos, la ley de voltajes de Kirchhoff se cumple. Entonces, en este caso hablamos de que en el instante t0, el voltaje que tenemos de la fuente es el voltaje V de t,
y el voltaje que tenemos en el capacitor 1 es B1, perdón, aquí en el tiempo 0, B1 en el tiempo 0, más B2 en el tiempo 0 y así sucesivamente hasta el voltaje N en el tiempo T0. Entonces, esto encontramos que es igual a un voltaje total en el tiempo 0, que es el que establecemos aquí. Tenemos a esa suma de los voltajes en cada capacitor, los voltajes iniciales B1 en T0, B2 en T0, B3 en T0, hasta Bn en T0, esa suma la vamos a llamar simplemente el voltaje en el tiempo T0, porque es el voltaje que también veríamos en la fuente en ese instante T0. Entonces, si nosotros agrupamos todos los términos en esa ecuación de esta forma, tenemos por un lado la suma de todos los inversos de las capacitancias y por otro lado la suma de todos los voltajes individuales iniciales, pues entonces tenemos que el voltaje V de T está expresado de esta manera, ¿no? Hacemos con esta ecuación finalmente. Entonces ahora vamos a seleccionar una capacitancia CS en el circuito. No es CS, es CP. Estamos en... No, a ver, ¿en cuál estamos? ¿En qué caso estamos ahorita? No sé. Sí, en CP. En serie, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces seleccionamos una capacitancia CS en el circuito de manera que entonces satisfaga a que es igual a todo esto. Uh-huh. Entonces lo sustituimos y decimos el voltaje VT es 1 entre CS por la integral de la corriente desde el tiempo T0 hasta el tiempo T y sumarle a eso el voltaje total en el tiempo T0. Entonces ahora lo que nosotros obtenemos de equivalencia entre esta ecuación y la anterior, pues lo que decíamos requiere esto, que el inverso de la capacitancia CS sea igual a la suma de los inversos de las capacitancias. Vamos a suponer por un momento, para simplificar las cosas, que el voltaje en el tiempo T0 es igual a 0 y que por lo tanto también los voltajes en los capacitores, sus voltajes iniciales, son 0 todos. Entonces, si podemos hacer esa consideración, pues obviamente la ecuación se simplifica y nos queda simplemente que el voltaje VT es la suma de todos los inversos de las capacitancias por la integral de la corriente desde el tiempo T0 hasta el tiempo T. Entonces, si nosotros despejamos de aquí lo que es la integral de la corriente, nos quedaría que es el voltaje V de T entre la suma de esos inversos. Pero la suma de esos inversos, si hemos considerado esta equivalencia, podemos sustituir la suma de 1 entre C1 más 1 entre C2, así, por simplemente 1 entre CS. Aplicando la ley de la media llanta, nos quedaría que esto sería igual al voltaje como función del tiempo por la capacitancia equivalente serie.
Y entonces, si nosotros ahora sustituimos los voltajes individuales, tenemos para el voltaje B1, tendríamos 1 entre C1 por la integral de la corriente. Pero esa integral de la corriente desde T0 a T es igual a esto de la ecuación anterior, de aquí. Observar la integral de la corriente, estamos llegando a que es simplemente el voltaje por la capacitancia equivalente serie. Entonces estamos sustituyendo toda esta integral por el voltaje V de T multiplicado por CS. Reacomodando los términos, bueno, pues hacemos el cociente de la capacitancia en serie entre la capacitancia 1 y lo multiplicamos por el voltaje V de T. Y entonces ahora lo que observamos es que el voltaje en el capacitor 1 es inversamente proporcional a la capacitancia 1. Y lo mismo nos va a quedar para el siguiente voltaje en la siguiente capacitancia o capacitor. En el siguiente capacitor, que es C2, tendríamos que es 1 entre C2 por esta integral de corriente. Si sustituimos la integral por el voltaje que multiplica la capacitancia equivalente serie, pues nos queda ahora esto y nuevamente vemos que ahora el voltaje B2 es inversamente proporcional a C2. Y así lo haríamos sucesivamente para todos los capacitores hasta llegar al voltaje en el enésimo capacitor, donde tenemos 1 entre Cn por la integral. Nos da, sustituyendo esto por esto, podemos llegar a este cociente donde nuevamente el voltaje en el capacitor N es inversamente proporcional a Cn y es una división de B de T. Entonces lo que podemos resumir ahora es que el voltaje del jésimo capacitor es 1 entre la capacitancia jésima por la integral de la corriente, que es la misma, es un arreglo en serie, y sustituyendo entonces esta integral es igual al voltaje de la fuente por el capacitor equivalente serie. Y reacomodando los términos, entonces nos queda el voltaje del jésimo capacitor es inversamente proporcional a su capacitancia. Entonces, el voltaje jésimo del jésimo capacitor del arreglo en serie. Bueno, ya me pasé, son 7:36. Aquí le dejaremos el día de hoy. Ya les envié las guías rápidas de lo que son el generador de funciones y el osciloscopio. En el caso del generador de funciones, es nada más familiarizarse con el panel de control. Es una sola hojita en la que viene, como es de manera general, o sea, lo que les decía, puede variar los modelos, las marcas de generadores, pero pues básicamente esos son los, los elementos que debemos poder identificar, cada uno de cómo seleccionar para poder usar una o generar una señal con el dispositivo. Y la otra guía es la del osciloscopio, que sí tiene como un poquito más de cosas de verle, de ver de qué se tratan para ya tenerlos identificados